Bien, mirad, en este vídeo quiero explicaros cómo hago yo los panelados en mis modelos Hard Surface. Es un sistema bastante limpio, bastante sencillo y sobre todo es un sistema no destructivo ya que trabaja con modificadores y funciona francamente bien si el estilo que nos da se acomoda a lo que estamos buscando. Fijaros, el T-Fighter, ¿vale? Tenemos una estructura, vamos a cambiar al modelado, ¿vale? Una estructura bastante limpia. ¿Vale? Y el tipo de panelado funciona bastante bien. ¿Cómo está hecho esto? Fijaros, este sistema combina tres modificadores diferentes, un Solidify, un Bevel y un Subdivision. Es necesario que estén puestos en ese orden, ¿de acuerdo? Porque el Solidify aporta grosor, el Bevel aporta refuerzo a las esquinas y el Subdivision genera esa superficie orgánica y curva, ¿vale? Si los cambias de orden, podemos tener ciertos problemas. Ventajas, es una forma muy rápida de trabajar, bastante versátil, bastante cómoda. Desventajas, no te permite hacer un panelado excesivamente complicado. ¿Vale? Sí es cierto que hay distintos add-ons en el mercado que os permiten hacer ciertos panelados, pero bueno, para ciertas superficies sencillas como esta, que necesites tener un poquito de control sobre la geometría, funcionan bastante bien, ¿vale? ¿Cómo se hacen? Súper sencillo, fijaros, vámonos a una zona donde no tengamos geometría. Y nos venimos, por ejemplo, una esfera, ¿vale? Para que veáis cómo podemos crear un panelado más orgánico y no en una superficie recta. Es importante que tengamos en cuenta que ya que estamos trabajando con un modificador de superficie de subdivisión, tenemos que tener cierta topología limpia, ¿vale? En el panelado que estamos haciendo, porque esta topología es la que va a determinar que el modificador de superficie de subdivisión genere una superficie correcta, ¿vale? Si no hay suficiente geometría o no está bien estructurada, se generarán tensiones, se generarán errores y el panelado no funcionará como debería funcionar, ¿vale? Por lo tanto, salimos aquí, venimos a la esfera y vamos a hacer lo siguiente. Si queremos distribuir esto en distintos paneles, por ejemplo, lo que podemos hacer es preparar un panel principal, que puede ser este, lo separamos, ¿vale? Si voy a activar esto de aquí por si alguno no quisiera ver los atajos de teclado, pero bueno, no tienen complicación, ¿vale? Venimos aquí, lo aislamos y vamos a empezar a trabajar con esta pieza. Fijaros que la distribución poligonal es correcta y el subdivision funcionará bien. ¿Cómo hacemos esto? Primer modificador, Solidify. Necesitamos darle un grosor al plano. Si no hay grosor, pues el panelado va a quedar bastante feo. Recordad que cuando estamos trabajando con un modelo en alta, lo que yo siempre digo a los alumnos es que intentemos que parezca que el modelo, o que se vea que el modelo es una serie de piezas que están ensambladas. Cuando modelamos en baja ya podemos de alguna manera sortear eso e intentar juntar geometrías, pero cuando modelamos en alta a mí me gusta que se vea que hay distintos componentes que están juntos. Evidentemente las piezas pequeñas como estas no las vas a unir a la geometría principal porque te puedes volver loco por la carga geométrica y el trabajo que eso supone, ¿vale? Pero en un nivel general, ¿vale? Fijaros que cuantas más piezas tenemos, más cómodo resulta trabajar, ¿vale? Y sobre todo no hay contaminación de geometría entre piezas. Esta pieza puede tener mucha carga geométrica y esta puede tener menos. Por lo tanto, es mucho más fácil trabajar esta pieza si es independiente que junto con esta pieza que digamos que la contaminación poligonal sería un problema. Bien. Vale. Volviendo a esto. Tenemos esto, tenemos la pieza con volumen. ¿Y qué ocurre si añadimos un modificador de superficie de subdivisión? Pues que el panelado queda súper tosco, ¿vale? Queda muy blandito, queda muy chicloso y no es esto lo que estamos buscando. La, digamos, solución habitual de trabajar estos modelos sería añadir loops a mano, loops de refuerzo, y empezar a buscar la forma. Para el panelado, yo esta norma me la salto. ¿Vale? Quiero decir, yo siempre digo que cuando modelo en alta tengo que poner los loops de refuerzo a mano para controlar correctamente las tensiones y ver cómo se genera esa curvatura y esa forma orgánica y poder tener más precisión. El panelado, si lo haces a mano, te puedes consumir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir un modificador bevel. Fijaros que el bevel, después del subdivision, lo que hace es que te carga de geometría más una escena, un mesh que ya está estropeado, digamos. Por lo tanto, el biselado siempre después del Solidify. ¿Por qué? Porque de esta manera
me establece los refuerzos en la geometría en baja. Yo puedo poner, por ejemplo, 3 aquí, ¿vale? Y vamos a desactivar el clamp overlap. El clamp overlap es importante que lo desactivéis siempre, porque digamos es una opción de seguridad que hace que cuando dos aristas entran en contacto, el amount ya no sigue más. Y a veces no siempre es productivo. Conviene que pongáis un bevel a la distancia que realmente necesitáis y luego, si hay alguna arista que se solapa, la arregláis a mano. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, esto de aquí. ¿Vale? Fijaros, con este bevel ya hemos conseguido unas aristas de refuerzo perfectas. Mucho cuidado, ¿vale? Porque tenéis que controlar el ángulo. En estos momentos, el subdivision funcionaría bien. ¿Por qué? Porque las aristas de refuerzo solo están en el perímetro. ¿Lo veis? Pero si yo modifico el ángulo y hago que las aristas, o el biselado en este caso, se pongan toda la geometría, cuando yo active mi subdivision, pues el panelado se va a ver feo. O sea, realmente así no funciona, ¿vale? Así que volvemos aquí y ajustamos el ángulo a 30, que si no recuerdo mal es la forma inicial. Shade Smooth y fijaros que tenemos, por ejemplo, la estructura que funciona muy bien. Para hacer lo demás, súper fácil. Venimos aquí y lo podéis hacer de varias maneras. Podéis, por ejemplo, seleccionamos como objeto activo el panel que acabamos de crear, control L, y hacemos un link, un copy modifiers. ¿Vale? Aquí parece que no hay nada. Fijaros que aquí ya hay unas tensiones feas, que estas son las limitaciones que yo os he comentado al principio, ¿vale? Para que esto funcione correctamente, por favor, siempre formas cuadradas o rectangulares. Le damos a la P y tenemos nuestros paneles. Fijaros que lo que están haciendo es, como han heredado los modificadores de la pieza principal, en estos momentos, esos paneles están... ¿Veis cómo se ha solucionado el problema aquí? ¿Vale? Es una forma súper rápida de hacer este tipo de operaciones. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, algún detalle. Es conveniente, ¿vale?, que la zona de separación entre polígonos más o menos sea coincidente. ¿Por qué? Porque si yo genero aquí un corte y aquí el bevel me está generando una dureza y el subdivision, digamos, define la parte final con esto, aquí en cambio en esta pieza no funciona igual. En esta pieza me está haciendo una transición entre las aristas de refuerzo de una esquina y de otra, por lo tanto esta parte queda más blanda. ¿Cómo lo solucionaríamos? Pues en este caso tendríamos que separar el polígono justo en la zona de intersección y de esta manera evitaríamos esos problemas. Lo veis que ahora queda bastante más coherente, ¿vale? Lo mismo tendríamos, pues, por ejemplo, pues en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Y de esa manera, pues tenemos un panelado rápido y, bueno, para ciertas cosas funciona bastante bien. Evidentemente no lo podréis aplicar a todo, pero... A ver. Pero bueno, para otras cosas está muy bien, ¿vale? Mirad, por ejemplo, otra de las cosas que es importante tener en cuenta y que también lo he comentado al principio. Fijaros, estas piezas que, si os fijáis, desde esta vista son bastante planas, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos aislado una serie de polígonos que no tienen un loop o una serie de loops entre medias que nos aportan la curvatura. Eso no ocurre, por ejemplo, con esta pieza. Mirad esta pieza. ¿Vale? Esta pieza se ve perfecta. ¿Por qué se ve perfecta? Pues porque tiene un par de loops que definen curvatura en nuestra pieza. Sin embargo, eso no ocurre con esto, ¿vale? Es otra de las limitaciones que tenemos, o en caso de que vuestro modelo lo requiera, pues podéis perfectamente hacer un panelado un poquito más facetado. Solución, pues en este caso yo haría, por ejemplo, un control J, ¿vale?, para unir la pieza y entraría en modo edit, seleccionamos los vértices, ¿vale? Y hacemos un merge, merge by distance. Ahí está.
¿Vale? Fijaros la versatilidad que tiene este proceso. O sea, simplemente hace un mesh distance, hemos juntado los vértices y los modificadores ya no los reconocen como elementos que tienen que biselar. Por lo tanto, recuperamos un panelado curvo y funcional. ¿De acuerdo? Nada, simplemente eso. No tiene complicación, practicadlo un poquito y ya veréis cómo por lo menos encontráis situaciones en las que podréis utilizarlos y realmente os ayudará bastante en modelos que tienen cierta complejidad sí, cierta complejidad. No vamos a decir que no. Realmente ayuda mucho, ¿vale? Tener un tipo de panelado de este tipo que nos salve un poquito la papeleta. Fijaros la diferencia entre esto a pelo y esto, ¿vale? Así que nada, bueno, ahí lo tenéis y espero que os sirva.